Esta predicación sobre la misericordia de Dios. El mismo Martín Lutero llamó a este Salmo 30 el Salmo Paulino, queriendo decir que este salmo nos habla de la gracia de Dios y del amor de Dios, ya que la gracia y el amor de Dios vienen a ser, si no lo mismo, son cosas, no son cosas paralelas, sino son parte de la gracia misma. Por eso aquí encontramos en la lectura que haremos posteriormente de algunos versículos, por qué muestra que el perdón del pecado depende de Dios, solo y exclusivamente de Dios. El salmista es consciente de su propio pecado y de que merece el juicio de Dios, pero también cree en la misericordia. Este Salmo 130 produce en el Hijo de Dios el arrepentimiento y el perdón. Salmo 130. Dice así la palabra del Señor. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo en Yahvé, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yahvé, porque en Yahvé hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos los pecados. Por eso he dicho que este Salmo 130 habla o nos invita al arrepentimiento, pero al mismo tiempo vemos aquí el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. En este salmo también vemos a través del salmista la autojustificación del pueblo de Dios. ¿Cómo nos autojustificamos delante de Dios? Este salmo, incluso el texto de Habacuc del que hablaremos, del que vamos verso tras verso a hablar sobre él, porque es importante para que nosotros tengamos una idea amplia de la misericordia de Dios, de lo que Dios está haciendo día tras día en cada uno de nosotros. A veces pasa sin darnos cuenta, pero Él está obrando en ti y en mí. Por eso el salmista reconoce el pecado universal de una humanidad caída. ¿Cuál es ese pecado universal? El estar contra Dios, el no reconocer la majestad de Dios, en vivir de espaldas a Dios, en otro camino, poniendo los ojos
no en la misericordia de Dios, porque el hombre natural no puede entender, no puede comprender la misericordia de Dios. Por un lado, el hombre se siente seguro, humanamente hablando. Él puede decir: yo soy una buena persona, yo soy una persona honesta, una persona que no tiene pecados, dicen algunos. Pero la verdad, ese es un vivir de espaldas a la misericordia de Dios. Por eso encontramos aquí la misericordia, el perdón y el temor de Dios. ¿Y por qué hemos hecho mención a este salmo? Tendría que haber sido nuestro texto de la predicación en esta tarde, pero yo he escogido el libro de Habacuc en su capítulo 3, porque no hay desperdicio en cada uno de sus versículos. Desde el versículo 1 y el 2, Habacuc está orando por la misericordia de Dios de una manera muy especial. Y a partir del versículo 3 en adelante veremos cómo todo ronda a través de la misericordia de Dios sin ser manifestada esta palabra. Porque aquí nosotros no podemos leer la Escritura, entenderla solo por lo escrito, sino por el espíritu de la palabra. No es, pues, un libro cualquiera en el que nosotros podamos leer y decir: esto y dice lo otro. Muchas personas sí lo hacen, pero acaban equivocándose, acaban haciendo teniendo una opinión, a veces es totalmente contraria al espíritu de la palabra de Dios, porque no podemos tratar la palabra de Dios, la Escritura, como un libro cualquiera. Por eso, en el versículo 1 y 2, Habacuc ora por la misericordia de Dios tan necesaria para el pueblo de Dios. Es algo importante que la misericordia de Dios se muestre en nuestras vidas. No podemos tener una seguridad, que también, pero una seguridad falsa. Esa seguridad de mucha gente no es la seguridad que da el Espíritu Santo en el corazón del creyente, sino que es la seguridad de Satanás. Infunde seguridad donde no la hay. Es necesario vivir la misericordia de Dios para entender la libertad de Dios y nuestra propia libertad, porque somos hechos a imagen de Dios. Y es así que cuando nosotros, como no ya tanto como seres humanos, sino como hijos de Dios, reconocemos nuestro pecado, nuestras faltas, es cuando el converso, la persona que ha sido tocado y cambiado por la gracia de Dios, la persona que ha sido convertida por Dios, encuentra la esperanza en Dios. La misericordia de Dios es la bondad ejercida. ¿Para qué? Para aliviar la carga de esta vida, para aliviar las desgracias, para aliviar las aflicciones de una manera general por toda la humanidad, es decir, de una manera especial por sus criaturas, por su creación. La misericordia de Dios es también esa misericordia
divina ejercida generalmente para toda la humanidad. Y diréis, ¿cómo puede ser eso? Cada día que amanece podemos ver la misericordia de Dios en un nacimiento, en la lluvia, en el amanecer, en el anochecer. El Señor tiene misericordia de sus criaturas, ¿cómo no la va a tener con su pueblo? ¿De qué manera podemos expresar nosotros la misericordia de Dios en el creyente, en el Hijo de Dios converso? Por la gracia y el poder de Dios. Y muchas veces vivimos sin esa gracia. Como si esa misericordia hubiera pasado por nosotros sin darnos cuenta. Pero debemos saber que cada día el Señor ha obrado misericordia en tu vida y en la vida de los tuyos. Peligros, enfermedades, cosas que ni tú ni yo nos dimos cuenta, pero Él estaba allí. En desgracias. Otras veces se aparta para que suframos en nuestras carnes. Es una forma que Dios, y lo dice en su palabra, tiene para disciplinarnos. Para que no miremos tanto el mundo y a las cosas del mundo y aquellas cosas que nos interesan como seres humanos y volvamos la vista a Dios. Entonces viene el llanto y la oración. Por eso, su misericordia, hermano y hermana, es la cualidad por la que hace a Dios condolerse, ser contigo, conmigo, con su pueblo de una manera muy especial, identificarse con su pueblo. Por eso, no solamente se condolece, es una cualidad que tiene Dios y dentro de esa cualidad toma medidas para alivio de sus hijos, de cada uno de nosotros de una manera muy especial. Por eso estamos diciendo que Él como Hijo de Dios recuerda la misericordia de Dios. Ya ves, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Dice Habacuc, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Evidentemente Dios no necesita que sus criaturas, cuando ven la bonanza y que todo va bien, reverenciar al Señor, sino que aquí es el Hijo de Dios quien habla. Tú mira los pecados, tú mira mi pecado, mira tu pecado. ¿Cómo podremos nosotros sobrevivir al justo castigo de Dios? ¿Podemos sobrevivir? Porque hay perdón constante. Hay perdón para que nosotros podamos tener la sensibilidad de haber pecado, de haber hecho daño y ver cómo Él nos ha salvado, nos ha limpiado. Eso es un motivo para reverenciar a Dios, ¿nos parece? Por eso, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, es cuando encontramos esa esperanza que no es prometida, que es diaria,
cada día esa esperanza en Dios. Por eso sigue a continuación, esperé yo en el versículo 5, esperé yo en Yahvé. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿En quién podemos nosotros esperar? Sino en el Señor. En mí, en Óscar, en Rafael, cualquier otro. Podemos esperar, podemos confiarnos en los demás, en el mejor que consideremos nosotros. No, solo en el Señor, en nuestro Dios, porque Él es el que guarda nuestra alma y el que hace que esperemos en su palabra. Así el versículo 6 de este texto de Habacuc nos dice: mi alma espera en Yahvé. Lo dice en un presente continuo: mi alma espera, o tiene su esperanza, por hacer otra traducción, solo en Dios, como diciendo: no me fío de nadie, solo de mi Dios. Y así termina este versículo 6 diciendo: más que los centinelas la mañana, espero más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Aquí encontramos palabra de consuelo. Encontramos palabra de consuelo porque nos ayuda, a través del texto que leyó el anciano Óscar, nos ayuda a entender cuál debería ser nuestra posición, cuál debería ser lo principal de nuestras vidas. Esperó Israel, es decir, esperó el pueblo de Dios en Yahvé, porque en Yahvé hay misericordia. ¿Dónde podemos encontrar nosotros el perdón? Sino en Dios. En Yahvé hay misericordia, en Yahvé hay abundancia de redención, hay abundante redención en Él, como dice el versículo 7. Y termina diciendo este versículo: Él redimirá, el Señor, nuestro Dios, redimirá a Israel de todos sus pecados. Y aunque esto es una canción de un hombre de Dios, también quiere y está aquí implícito en estas palabras la figura de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy especial. Él redimirá, el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad bajará a los infiernos, se pondrá en tu lugar, en mi lugar, y habrá sanidad, habrá perdón y misericordia. Así de simple. Y misericordia. Él redimirá a su pueblo, a Israel. Cada uno de nosotros pertenecemos a ese Israel espiritual del que aquí está hablando. Llamaré pueblo al que no era mi pueblo, dice el Señor más adelante. Por eso la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, empieza el texto, el cántico de Habacuc. Jehová, Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Como vemos, está hablando versículos sí y otro no, y otro sí. Está hablando de esta misericordia que cada uno de nosotros necesitamos, que cada uno de los nuestros necesita. Aquí se nos está hablando
de la oración intercesora del profeta, de esa oración que debe ser también en nosotros una constante, una oración intercesora, al menos por aquellas personas que queremos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros hijos y por nuestros nietos, por nuestra familia, principalmente? Si no hacemos esto, ¿cómo vamos a ir más allá de la vida? En este versículo, pues, nos habla de esa oración intercesora, pero también está hablando de un futuro avivamiento del pueblo de Dios. Está hablando también de la búsqueda de la misericordia divina y del temor a Dios, de Dios. No el miedo a Dios. Nosotros no tenemos miedo a Dios, pero sí temor. Deberíamos tener temor de Dios cuando hablamos, cuando actuamos en contra de su palabra. Unas veces sin darnos cuenta, ofuscado por nuestra naturaleza humana, otras veces por nuestro carácter. Pero eso no nos justifica. Y sigue hablándonos en esta mañana el profeta Habacuc. Dios viene de Temán, el santo desde el monte Parán. Será su gloria, cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Dios alaba, no con un cántico, sino alaba su naturaleza, y nosotros somos parte de esa naturaleza. Dios se alegra con el corazón contrito y humillado de su pueblo. Si nosotros leemos atentamente este versículo 3, nos daremos cuenta o encontraremos la expresión de alabanza de la naturaleza, de la misma naturaleza y del Dios mismo, pero de la misma naturaleza para con su Dios. La gloria de Dios y su amor y su misericordia. Su resplandor es como la luz. El resplandor de Dios es como la luz. Son como rayos brillantes que salen de su mano. Allí está escondido su poder. En esas manifestaciones que nosotros con nuestros ojos no podemos ver, ni tan siquiera podemos tocar, y a veces ni sentir, en la mayoría de los casos. Dios nuestro Señor, como la luz que alumbra nuestro camino, dice en otro lugar. Dios nuestro Señor y Creador y Salvador alumbra no solamente a nosotros, que somos algo tan pequeño con arreglo a la naturaleza, sino también alumbra nuestras almas y nos ayuda y no nos deja. Él creó, pero no abandonó. Y deberíamos mirar nosotros la naturaleza para darnos cuenta de la obra de Dios, sí, pero ver también su providencia continua cada día que amanece, cada mañana que amanece, y ver cómo nos sustenta, nos ayuda, y podemos seguir adelante en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Él es el soberano,
Podemos entender que sea el soberano de todo lo creado, pero difícilmente podemos decir también, bueno, sí, es el soberano de nuestras vidas, pero no vivimos con arreglo a esta gran verdad de Dios. Nuestro Señor es como la luz que alumbra a toda la creación. Él es nuestra luz. Hablábamos antes de la esperanza, Él es nuestra esperanza. Hablábamos anteriormente en otros versículos de la vida, Él es también nuestra vida verdadera. Él elimina toda mortandad y tras su paso quita toda pestilencia, toda mortandad que es producida por el pecado. Quema toda la pestilencia de nuestro pecado y de nuestra maldad y nos limpia. Quemar es limpiar. Quemar por el poder de su Espíritu de nosotros, raer el mal, aunque vuelva minutos después, pero bueno, delante de su rostro, dice el Señor en el versículo 5, va la mortandad y tras sus pies salen carbones encendidos. Aquí se nos habla de los caminos del Señor y de su omnipotencia. Estamos hablando de todo lo que es la naturaleza de Dios con respecto a nosotros mismos. Por eso dice el versículo 7, Habacuc, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián tiemblan. Vemos que hasta la propia creación se estremece ante el poder de su Creador. Te has airado, dice el versículo 8, te has airado, Yahvé, contra los ríos. ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuanto montas en tus caballos, en tus carros de victoria? Está diciendo el autor de este cántico, Habacuc, algo más de lo que el texto nos sugiere. No se está airando contra la creación, aparentemente muerta, pero que está viva. La ira no es contra el mar, ni los carros de la victoria. Dios lo monta para otros. Él arde en ira en cada uno de nuestros pecados. No contra el mar, sino en contra de nuestro pecado. Y Él monta en carros de victoria cuando a través del poder del Espíritu Santo llega a tu vida ese poder que te limpia, que te sana, que te hace ser una persona diferente. Los carros de Dios en su palabra están aquí. Esos son los carros de Dios en los que nosotros podemos asirnos. En la verdad de Dios tenemos nosotros nuestra confianza, y si no es así, mal lo tenemos. No nos habla solamente la palabra, y en este caso de batallas, sino de victorias en victorias. ¿Te has airado contra los ríos? No, Él tiene su arco preparado. Los juramentos que se hicieron en el pasado han hendido, fueron palabras seguras, hundieron a la tierra y los ríos, dice el versículo 9.
tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Has hendido la tierra con los ríos. Y continúa en el versículo 10. Te ven los montes y te temen. Pasa la inundación, el abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. Fijaos bien, está haciendo aquí una alegoría de lo que nosotros tendríamos que hacer y sentir acerca de la misericordia, pero también del temor de Dios. Aunque el texto nos esté hablando de abismos y terremotos, como dice aquí el versículo 10. Te ven los montes y temen, pasa la inundación, el abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. Te ven los montes y temen. Y nosotros pasamos de la gracia de Dios. Fijaos bien que hasta el sol y la luna, nos dice en el versículo 11, se detienen en su lugar ante la majestad de Dios. Eso lo digo yo. El sol y la luna se detienen en su lugar, a la luz de tus saetas se cruzan al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira pisas la tierra, con furor. Pisoteas las naciones. Aquí estamos viendo la indignación del Señor y no de la naturaleza precisamente. Repito de nuevo, no sería lo correcto para hacer una buena predicación, repetir tanto, pero es necesario hacerlo. Aquí está hablando el Señor de su indignación y de sus juicios a cada uno de nosotros. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío. Has descubierto el cimiento hasta la roca. Así el Señor te ve y me ve a mí. Traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, dice el versículo 14, que como tempestad acometieron para dispersarme, regocijados como si fueran a devorar al pobre en secreto. Está hablando, hermanos, repito, de tu vida y de mi vida, de todo lo que hacemos. Nos está dejando al desnudo en esta tarde. Y continúa en el versículo 15, caminas en el mar con tus caballos, sobre la mole de las muchas aguas. El pueblo de Dios debe regocijarse sabiendo que su Señor pelea la buena batalla contra el malvado. En el mar fue tu camino, dice el salmista. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Pasamos nuestra vida sin ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Salmo 77, versículo 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, dice Habacuc. Al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Aquí vemos el conocimiento del convertido en la misericordia de Dios, cómo agita su vida, cómo la protege, cómo ve
como el Señor es un Señor que comprende a su creación y de una manera especial a sus hijos. Por eso, estas palabras se convierten en el fundamento de la esperanza del creyente. Hoy se conmovieron mis entrañas al oír la voz, temblaron mis labios. Estamos ante este versículo 16 que leíamos antes, ante la ignorada realidad que tenemos en la mayoría de los casos acerca de lo que significa, de lo que es el temor de Dios por parte del creyente. Job vivió en su propia vida la violencia, dice Job, deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Tanto Habacuc, en estos versículos finales que vamos a leer, como Job fueron hombres de Dios. A Job lo dejó sin nada, como creo recordar, predicamos hace poco. Y a este varón de Dios le hizo ver en este cántico cuán maravillosa es la gracia de Dios, cómo Él no se olvida de los suyos, cómo ha visto el propio Habacuc el poder de Dios en su vida y en la vida de los suyos. Por eso termina su cántico diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Viene a decir, esa debe ser, hermano y hermana. Él no poseía nada que pudiera llevar a su tumba, porque de nada vale medrar el orgullo y lo vano de esta vida. Aquí encontramos a un siervo de Dios desesperado, que ya no espera nada de nadie, sino solo y exclusivamente de su Dios y Salvador. Aunque la labranza sea destruida por el granizo, yo me alegraré en mi Señor. Aunque el grano muera y se seque y no quede nada en los corrales, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré con todo. Me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es importante que esto se haya repetido tanto para que se quede en nuestra retina, en la retina de nuestro corazón. Porque todo lo que somos, hermano y hermana, todo lo que tenemos, no nos pertenece, porque todo es de Dios. Debemos, como Job, como Habacuc, confiar en el Señor, porque si nosotros confiamos en Él, Él se gozará. Tú te gozarás, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque nuestro Dios es nuestra fortaleza. Ante las dificultades, ante la enfermedad y ante la muerte, nosotros tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación, sabiendo que Él no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar siempre, hasta el fin, con nosotros y con los nuestros. Quiera el Señor ayudarnos a seguir en el camino que Él nos marca en su palabra.